bienvenidos a Internoticias, el noticiero de la Sociedad Internacional. Mi nombre es María Camila Gómez y nuevamente hoy les traemos un tema supremamente controversial. Y se trata nada más y nada menos del Convenio de Ginebra, un convenio que se realizó para, así suena un poco absurdo, que las guerras fuesen un poco más humanas, aliviar la suerte de los enfermos, los náufragos y todas esas personas que tienen alguna debilidad durante las guerras internacionales que se producen en el mar. Para el día de hoy traemos invitados muy especiales que nos van a explicar un poco en qué consiste este convenio, nos van a hablar parte por parte cómo se realizó, y también tenemos una jurista, historiadora, experta en el tema, que nos va a explicar cómo se aplicó este convenio a la guerra de las Maldivas. Ella es Daniela Salazar. Adelante y esperamos que disfruten esto tanto como nosotros lo disfrutamos. En lo que respecta al capítulo 1, se tiene que en él se van a trabajar las disposiciones generales del Convenio de Ginebra. En estas disposiciones generales se reglan temas de alta relevancia para lo que viene para las especificaciones del tratado, como sería el compromiso general de cumplimiento a la aplicación del convenio, el vigor, las actividades de la Cruz Roja y otros aspectos generales. En cuanto al vigor, se tiene que, si bien por regla general se hace necesaria la declaratoria de guerra para iniciar la aplicación del tratado, el convenio prevé que en caso de que un Estado o una alta parte no haya realizado la declaración de guerra, no implica que se puedan aplicar el convenio. Respecto a las atribuciones de la Cruz Roja, ningún Estado puede tocarla a ella o algún otro tipo, ningún interveniente puede tocarla a ella o algún otro tipo de entidad que haga sus veces respecto al trato de heridos y ayuda humanitaria. Y el compromiso general de cumplimiento se relaciona precisamente con que todos los estados partes se hagan obligados no solo a cumplir, sino a velar por que otros estados lo cumplan. Hay un concepto muy relevante que es el de las potencias protectoras. Una potencia protectora es un tercer estado invitado por los agentes bélicos del conflicto para verificar el cumplimiento de los convenios de Ginebra. El capítulo segundo del convenio especifica a las personas que serán protegidas durante la guerra. Hace relación a enfermos, náufragos, heridos, personal sanitario y religioso, que sean miembros de las milicias, cuerpos voluntarios, movimientos revolucionarios y fuerzas armadas de un gobierno que cumplan con subordinación, identificación, armas a la vista y se rijan por las leyes y costumbres de la guerra. También civiles de tripulaciones militares y población de un territorio que es amenazado por el enemigo, siempre que los civiles de esta población que hayan tomado las armas tengan esas armas a la vista y cumplan con las leyes y costumbres de la guerra. El tipo de protección que se les asigna a estas personas son, en especial, la imposibilidad de seguir operando en la guerra, pues en ese sentido deberá ser atendido conforme a las directrices para proteger su salud y ser eventualmente reintegrado a su país o retenido como prisionero de guerra. También, las partes en conflicto pueden solicitar la entrega de un beligerante que haya sido herido, esté enfermo o haya sido náufrago, que se encuentre en un barco neutral. Los prisioneros de guerra tendrán derecho a ser protegidos por la parte beligerante que los ha capturado, conforme al convenio de prisioneros de guerra, y se invocará especialmente el derecho de gentes relativo a prisioneros de guerra. Asimismo, las partes, después de terminada la guerra, tienen la potestad para implementar las medidas más pertinentes para la búsqueda de las víctimas, con acuerdos entre ellas mismas para invadir zonas marítimas, solo con el propósito de la búsqueda de las víctimas y su eventual rescate. El trato de los heridos, enfermos y náufragos que se protegen versa especialmente sobre el registro y la transmisión de los datos de las personas, que si bien han sido encontradas por barcos neutrales o partes beligerantes hacia sus tripulaciones de origen, y los reportes que emitan las tripulaciones para que las partes beligerantes reciban esa información
y puedan emprender la búsqueda e identificación de las personas protegidas. Además, existe una figura muy importante que se llama llamamiento de barcos neutrales. Se hace un llamamiento a la caridad de los capitanes de los barcos mercantes, de los yates o de las embarcaciones neutrales que haya en la zona para que tomen a bordo y asistan a heridos, a enfermos o a náufragos, así como para que recojan a muertos. Y estas naves disfrutan de una protección especial y de facilidades para efectuar su misión de asistencia. Asimismo, no podrán ser capturadas siempre que no incurran en violaciones de neutralidad por territorio o conducta. En el capítulo 3, evidentemente peculiar de la guerra marítima, se trata el tema de los barcos hospitalarios y otras embarcaciones de socorro. En ese sentido, este capítulo, que va desde el artículo 22 al artículo 35, nos relata acerca de los barcos hospitales, que son quienes prestan atención a los heridos, enfermos y náufragos para atenderlos y transportarlos. En ningún caso los barcos hospitales ya mencionados se utilizarán con fines militares, no podrán ser atacados ni apresados. Los nombres y las características de los barcos hospitales deben notificarse 10 días antes a todas las partes en conflicto. Estos barcos pueden ser de las sociedades nacionales de la Cruz Roja, países neutrales, de particulares, las embarcaciones utilizadas por el Estado o por sociedades de socorro oficialmente reconocidas para las operaciones costeras de salvamento, eso sí, ostentando el documento de la autoridad competente en el que se certifique que han sido sometidas a durante control durante su aparejo y también al zarpar. Igualmente se debe proteger a enfermerías de barcos cuando estas embarcaciones son utilizadas por el Estado o por sociedades de socorro oficialmente reconocidas para las operaciones costeras de salvamento, como ya la había mencionado. No pueden ser retenidas si están en puertos sometidos por el enemigo. Los barcos pueden ser controlados y visitados, pedir que se alejen o retenerlos. Esto depende de las partes que estén en conflicto. Así, este capítulo finaliza aduciendo en los actos que no privan de la protección, tal y como lo son que estos barcos o estas enfermerías tengan armas para mantener el orden, la defensa, la de sus heridos y la de los enfermos inclusive, y que hayan aparatos entre estos para garantizar la navegación y las transmisiones, así como que también en esto se carguen armas portátiles o municiones para retiradas pues a los heridos y a los náufragos enfermos. Igualmente, que las actividades humanitarias que se extiendan a civiles heridos, enfermos o náufragos. También debe analizarse aquí que no se puede privar de esta protección por el hecho de un transporte material y a personal exclusivamente destinado a desempeñar tareas sanitarias, además del que es habitualmente necesario. Bueno, en cuanto al capítulo 4 del convenio, este habla sobre la protección que se le debe dar al personal religioso, al personal médico y al sanitario de los barcos hospitales. En ese punto menciono algunas de las funciones que cumple dicho personal, como por ejemplo lo son las funciones de búsqueda, de evacuación, de transporte y el tratamiento ya sea de enfermos, heridos o náufragos. Entonces, en este punto, cabe mencionar que ese personal no puede ser capturado mientras presta sus servicios en los barcos hospitales, independientemente de que hayan o no heridos. También cuando este personal caiga en manos o poder del enemigo, no podrá ser considerado prisionero de guerra y puede seguir prestando sus servicios de asistencia médica y religiosa a los heridos y a los enfermos. Pero sin embargo, después de ser retenidos, ese personal debe ser liberado y se le deben brindar las garantías necesarias. Es por esto que se les continúa aplicando las normas del segundo convenio de Ginebra luego de ser liberados. Bueno, en el capítulo 5 del convenio 2 vamos a establecer el uso y la importancia de las aeronaves sanitarias, como el de los barcos fletados, y cómo es el protocolo para el desembarco en los países neutrales. En primer lugar, los barcos fletados son para transportar exclusivamente material sanitario y no pueden ser confiscados por la potencia adversaria, y se puede asignar un observador neutral para que verifique la procedencia de los materiales sanitarios. Hay que recordar que el transporte de estos materiales
debe ser notificada con anticipación y el país adversario podrá interceptarlo, mas no confiscarlo. En segundo lugar están las aeronaves sanitarias y el uso exclusivo de estas es para transportar heridos, enfermos, náufragos que surjan de la guerra. También es exclusivo para el transporte de personal y material sanitario, al igual que los barcos. Y estas aeronaves no pueden ser atacadas durante el conflicto, además de que toda nave debe contar con los signos distintivos, que más adelante nos contarán las características de estos. Y si por motivos ajenos las aeronaves les toca aterrizar en el territorio del adversario, toda su tripulación serán prisioneros de guerra y el personal médico deberá ser respetado por el adversario y se le permitirá prestarle el servicio a todos los heridos mientras se encuentren en este territorio. En cuanto al desembarco de heridos, se tiene que las aeronaves pueden volar y aterrizar en territorios neutrales bajo las condiciones establecidas por las partes del conflicto para estos casos. No podrán ser atacados estas naves siempre que estén volando o aterrizando bajo esos términos establecidos. Pero anterior a esto se debe notificar a los estados neutrales del paso por su territorio. En caso pues de que surja un desembarco de heridos, de enfermos o de náufragos en ese territorio, estos quedarán requeridos ante las autoridades del país neutral, para que no vuelvan a intervenir en guerras o en conflictos de guerra si así lo requiere el derecho internacional, a menos de que el país neutral haya acordado lo contrario con las partes del conflicto. Y pues los gastos hospitalarios que surjan de esto los asume el Estado al que pertenezcan los heridos, náufragos o enfermos. Signos distintivos. La aplicación del signo distintivo deberá hacerse bajo el control de la autoridad militar competente. El emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco figurará en las banderas, en los brazales y en todo el material empleado por el servicio sanitario. Sin embargo, si otros países no utilizan la Cruz Roja, sino la media luna roja o el león y sol rojo sobre fondo blanco, deberán admitirse también este tipo de emblemas. Para la identificación del personal sanitario y religioso, dicho personal llevará fijado al brazo izquierdo un brazal proporcionado y sellado por la autoridad militar con el signo distintivo. Ese personal será portador de la placa de identidad y de una tarjeta especial provista de dicho signo. Además, esa tarjeta contará con el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la graduación y el número de matrícula del interesado, y deberá estar redactada en el idioma nacional. En esta también deberá constar la razón por la cual tiene derecho a la protección en el presente convenio. El señalamiento de los barcos, hospitales y de las embarcaciones deberá hacerse de modo que todas las superficies exteriores sean blancas y habrán pintadas una o varias cruces oscuras a cada lado del casco, así como también en las superficies horizontales, de manera que se garantice la mejor visibilidad desde el aire y en el mar. Todos los barcos hospitales se darán a conocer izando su bandera nacional, pero en caso de que pertenezcan a un país neutral, la bandera de la parte en conflicto deberá ser izada, y en el palo mayor deberán ondear una bandera blanca con cruz roja. Los botes salvavidas de los barcos hospitales y las embarcaciones costeras de salvamento y todas las pequeñas embarcaciones que utilicen el servicio de sanidad serán pintadas de color blanco o con cruces rojas oscuras claramente visibles. Los barcos hospitales que queden provisionalmente retenidos por el enemigo deberán arriar la bandera de la parte en conflicto y a cuyo servicio estén y cuya dirección hayan aceptado. Sin embargo, se tiene también que los signos distintivos y su utilización tiene un límite, por cuanto no podrán ser empleados tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, más que para designar o para proteger a los barcos mencionados, y en reserva de los casos previstos en otro convenio internacional o por acuerdo entre las partes en conflicto interesadas. Por tanto, las altas partes contratantes cuya legislación no sea suficiente deberán tomar las medidas oportunas para impedir y para reprimir el empleo abusivo de estos signos distintivos. En cuanto a la aplicación del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, o Convenio 2,
de 1949, pues se dice según su artículo 46 de que cada parte en conflicto por medio de sus comandantes en jefe, es decir, quien tiene la titularidad o el mando de todas las Fuerzas Armadas de un país o nación, generalmente es el jefe de gobierno o jefe de Estado por medio de sus ministros de defensas, será quien dé una aplicación detallada de estos artículos, tanto en los casos como no previstos, como en los previstos de conformidad con los principios del presente convenio. Asimismo, según el artículo 47, están prohibidas las represalias contra los heridos, los enfermos, los náufragos, el personal, los barcos o el material protegidos por el convenio. Además de esto, el artículo 48 presupone que el convenio tiene que ser difundido no solamente en los tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz, por lo que se busca que a las altas partes contratantes incluyan dentro de sus, no solamente programas de formación o instrucción militar, sino también que sus ciudadanos y población en general, civil, tenga conocimiento del texto del convenio para que en un determinado momento este sea totalmente aplicable y no sea desconocido por las partes. Además, debe ser especialmente conocido por las Fuerzas Armadas combatientes, por el personal sanitario y por los capellanes. Además, el artículo 49 establece que pues, este convenio va a ser traducido, pero pone en mano de las altas partes para que se comuniquen, sea por medio del Consejo Federal Suizo, que es el órgano ejecutivo principal de Suiza, o de la mediación de las altas potencias, quienes son las encargadas de salvaguardar los intereses de las partes en conflicto, para que sean ellas quienes den las traducciones oficiales del presente convenio, así como también de las leyes, los reglamentos que se hayan adoptado para que se dé una correcta aplicación del mismo. En cuanto al capítulo 8, represión de los abusos y de las infracciones, tenemos que se compone de sanciones penales, de infracciones graves, de responsabilidad de las partes contratantes y el procedimiento de encuesta. En la primera parte, la parte de sanciones penales, nos habla de que son las partes contratantes las que se comprometen a tomar las medidas legislativas necesarias para poder determinar las sanciones penales adecuadas cuando se cometan. También tenemos que son las partes contratantes las que están obligadas a buscar quienes cometen estas infracciones y hacerles comparecer ante los propios tribunales. Y en el caso de que, por ejemplo, haya otra parte que esté interesada, pues tendrá que hacer la petición, se podrá entregar al inculpado siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos que están estipulados en este capítulo. También tenemos que los inculpados siempre van a contar con garantías que se les da en este convenio y también con la libertad de defensa y bueno, todo esto que ya sabemos que se le da a los inculpados. También tenemos que las infracciones graves son las que se cometen contra personas o bienes protegidos, el homicidio intencional, la tortura o tratos inhumanos. También están incluidos los experimentos que son biológicos. También está el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente con la integridad física o la salud, la destrucción y apropiación de bienes que no estén justificados por necesidades militares y que estén efectuados a gran escala, ilícita y arbitrariamente. En cuanto a la responsabilidad de las partes contratantes, tenemos que ninguna parte puede exonerarse ni exonerar de la responsabilidad que tengan por las infracciones cometidas. También en cuanto al procedimiento de encuesta, tenemos que tras la solicitud de una de las partes en conflicto, se realizará una encuesta y si no se llega a un acuerdo, se elige a un árbitro quien estará encargado de determinar cuál va a ser el procedimiento de esta encuesta. Una vez comprobada la violación, las partes en conflicto harán que cese y reprimirán más rápidamente estos resultados. Bueno, así como para continuar con lo que dijeron mis compañeros, que fue la explicación de cada uno de los capítulos del convenio, traemos un ejemplo. Pero antes queremos demostrar la importancia de que una cosa es el derecho
hacer la guerra y otra cosa es el derecho en la guerra. El derecho en la guerra tiene unos ciertos límites y uno de estos es el convenio número 2, que radica en 2 obligaciones. La primera es respetar a los heridos, enfermos y náufragos, y la segunda, hacer todo lo posible para protegerlos. En ese caso trajimos la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas se vivió entre el 2 de abril al 14 de junio de 1982 entre 2 países, Argentina y Gran Bretaña. Quien inició el conflicto fue Argentina, con el fin de recuperar la soberanía de la isla. Sin embargo, quien ganó el conflicto fue Gran Bretaña. Murieron 625 argentinos y 255 británicos y 3 civiles. Como tal, ¿en qué nos vamos a centrar? En los búnkers hospitalarios. ¿Qué es un búnker hospitalario? Es un búnker que no está en el combate y no puede ser atacado por ninguna de las partes. Sin embargo, debe tener ciertas características. La primera es que debe notificar con 10 días de antelación a que va a ser utilizado como un búnker hospitalario. En este caso, al principio tenemos en la presentación los británicos, en donde está la debida fecha de notificación: Uganda, el 13 de abril, Herald, ECLA y Hydra, el 19 de abril, los argentinos, Bahía Paraíso, el 7 de mayo, Almirante y Dizar, 7 de mayo. Sin embargo, Puerto Deseado no alcanzó a notificar y por eso también se dice que no fue un búnker hospitalario. El segundo requisito es que debe señalizar e identificar que es un búnker hospitalario. Entonces, debe tener el símbolo de la Cruz Roja de una forma en la que se vea. De esto hubo un poco de conflicto porque se decía que en la noche no se podía identificar la bandera. Entonces, en la conferencia diplomática entre 1976 y 1977, se obliga también a tener una luz azul para identificar a los búnkers. Sin embargo, en este caso no se aplicó, pues porque no se había ratificado el protocolo adicional número 1. El tercero es que no debe estar en zona de combate y tampoco debe generar tropiezos en el traspaso de los combatientes. Por eso, en este caso, estuvo en una zona que se llamó The Red Box. Esta zona estuvo a 20 millas en alta mar y ahí se ancló, y por eso pudo funcionar como un búnker hospitalario y no estuvo inmerso en el conflicto. Hay otras características que tiene, digamos, esta zona de Red Box. Una es que se pueden comunicar, y una de las formas en las que se comunicó Gran Bretaña y que fue muy innovadora fue las radiofrecuencias por medio de satélite. Fue la primera vez que se usaron. La segunda es que no se pueden comunicar por códigos secretos, porque esto generaría, digamos, un perjuicio para el enemigo. El tercero es los helicópteros. Hay ovarios sanitarios que se les llaman, que son los helicópteros que tienen la finalidad solo de trasladar a los heridos, enfermos y náufragos con la finalidad de preservar su vida. En este caso se trasladaban a Uruguay y Montevideo. Y otra importancia de esta zona es que obviamente no afecta el combate. En ese caso, esos son los 3 requisitos que se deben cumplir para que un búnker hospitalario pueda funcionar como un búnker. Además, que debe ser, digamos, puede ser evaluado por las partes que cumpla con todos los requisitos mencionados. Bueno, en cuanto a las disposiciones finales, tenemos que se habla de los idiomas, que originalmente el convenio está escrito en francés e inglés. También se habla de la firma, que es máximo el 12 de febrero de 1950. También se habla de la ratificación, que todas las ratificaciones deberán ser depositadas en Berna. También se habla sobre las cuestiones de la adhesión, del efecto inmediato que surtirá este convenio, de las denuncias que se deben hacer por parte de los estados contratantes, que estas denuncias se deben notificar al Consejo Federal Suizo. También resalta mucho cuál es el papel del Consejo Federal Suizo para este convenio y que esta denuncia surtirá efecto 1 año después de la notificación al Consejo Federal Suizo. Bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos que
Si bien este tratado tiene normas similares a las del primer convenio, este se refiere es más bien a los miembros de las Fuerzas Armadas Navales y a los náufragos, pero también se hace un especial énfasis en el respeto y el cuidado que se debe tener a los barcos, a los hospitales, a los transportes sanitarios. También se hace énfasis en la protección del personal médico, sanitario y religioso, porque vemos que se tomó muy en cuenta cuál es el papel tan importante que cumplen este tipo de personal y este tipo de personas pues en estos conflictos, ¿no? Por lo tanto, vemos que se toma un especial cuidado en el respeto, en el cuidado, en establecer muy bien cuáles son los signos distintivos para este tipo de población y también para este tipo de personal. Bueno, muchas gracias por su atención.